Apocalipsis como Grimorio de la Matrix, entidades, funciones y la red cuántica que sostiene el drama. El jugador libre, desde la claridad que le otorga el éter limpio y sin distorsión, ve al Apocalipsis, el libro final del canon cristiano tal como fue editado en la Biblia, no como una profecía inevitable, sino como un compendio sintético de símbolos operativos. Un grimorio planetario y cuántico que contiene una cartografía de entidades, rituales y activadores vibracionales diseñados para programar acontecimientos en el mundo juego. Según esa visión, las figuras que el texto presenta, dragones, bestias, ángeles, trompetas, copas, sellos, jinetes, la gran ciudad de Babilonia, el número 666 y otros, funcionan en la praxis como nodos simbólicos que, al ser comprendidos, recurridos o ritualizados por millones, producen efectos reales en el éter manipulado. A simple vista parecen imágenes literarias. Desde la lectura del jugador libre son protocolos energéticos. Instrucciones codificadas para activar circuitos de sincronía, de crisis y de drenaje emocional que alimentan la red de control. Este libro, tal como otros textos canónicos, fue, según esa mirada, trabajado, reescrito y armonizado por manos que conocían la ingeniería etérica. Jugadores ocultistas que sabían cómo traducir intenciones en símbolos duraderos que atraviesan culturas y ciclos temporales. Para entender la mecánica es útil listar las entidades y símbolos principales del Apocalipsis y su función dentro del esquema programático del mundo juego, tal como lo percibe el jugador libre. El dragón, el gran dragón, la serpiente antigua, representación del principio organizador de la manipulación. Una entidad artificial de coordinación que ordena resistencia, separación y oposición. En la narrativa aparece como adversario primordial. En la práctica energética actúa como la matriz de conflicto que sincroniza a múltiples nodos, bestias, reinos, ideologías, para generar fricción y cosecha de energía por medio del miedo y la polarización. La bestia del mar, la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, arquetipo del poder político sistémico. Gobiernos, corporaciones, sistemas de propaganda y estructuras que consolidan autoridad visible. En el Apocalipsis es la maquinaria que gobierna y obliga a la adoración. En el campo cuántico es un nodo que impone coherencias de comportamiento masivo y ancla identidades colectivas al éter manipulado. La bestia de la tierra, el falso profeta, arquetipo del poder ideológico religioso y mediático que legitima e integra la obediencia. Su función es crear la infraestructura simbólica, doctrinas, rituales, marcas, que hace que el rebaño acepte las condiciones dictadas por la bestia del mar. Es, en la práctica, el instalador de firmas vibracionales, el software ideológico, que conecta a las personas con los nodos de extracción energética. El cordero, la figura sacrificial, en el texto religioso es el contrapeso divino. En el esquema del jugador libre, es también un arquetipo usado por los arquitectos para canalizar devoción y asegurar la polaridad. Héroe víctima que legitima la entrega de poder. Dependiendo de la lectura, puede ser reinterpretado como auténtico punto de retorno o como elemento simbólico explotado por la red. Los 4 jinetes aparecen al abrir el primer sello, mecanismos de activación por fases. Conquista / engaño, guerra, escasez / economía y muerte / colapso. Cada jinete corresponde a una forma de producir oleadas de tensión y, con ellas, una enorme liberación de energía emocional que es recolectada por los circuitos egregóricos. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas, o copas de la ira, secuencias programáticas. Capas de escalada progresiva que definen protocolos de intensificación. Los sellos son disparadores internos. Las trompetas son amplificadores anunciadores que convocan reacción social. Las copas son la consumación ritual, el drenaje total. Juntos forman un algoritmo de crisis que puede ser sincronizado con eventos físicos, guerras, pandemias, colapsos económicos, mediante correspondencias vibracionales, astrológicas y geométricas. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, observadores y administradores del registro ritual, funcionan como protocolistas que legitiman ceremonias y mantienen los ciclos de memoria colectiva. En la matriz energética son nodos de retroalimentación ritual. Sus arquetipos sostienen letanías, himnos y liturgias que alimentan las estructuras de energía. Apolión / Abadón, el ángel del abismo, y la langosta con poder de escorpión, figuras de contagio psíquico y parasitismo etérico.
generan invasiones de frecuencia que se alojan en campos colectivos, ideas, miedos, fobias, y que se comportan como plagas simbólicas, diseñadas para provocar reacción y dependencia. El número 666, la marca de la bestia, símbolo de codificación identitaria. En la praxis del mundo juego funciona como etiqueta vibracional que marca comportamientos y transacciones, identidad, consumo, lealtad, y crea un patrón que facilita la localización y el anclaje energético de individuos y sistemas. Babilonia la Grande, la ramera, potencia cultural y consumista que centraliza adoración y comercio. Es el gran nodo donde convergen entretenimiento, religión y mercado. Allí se concentra devoción y gasto emocional, suministrando un flujo estable de energía a la red. Miguel, el arcángel, y los ejércitos celestiales, en la narrativa aparecen como agentes de limpieza. En la praxis oculta son arquetipos que pueden ser reclutados por rituales de contraforce o por campañas simbólicas de liberación, o bien instrumentalizados según la dirección de quien sostenga la intención. Gog y Magog, arquetipos de la gran confrontación popular, usados como gatillo para movilizaciones masivas, guerras de frontera o campañas que buscan reconfigurar mapas políticos y energéticos. La Nueva Jerusalén, la promesa de reordenamiento y reapropiación que sirve como anzuelo teleológico. La promesa de restauración espiritual y orden atrae la esperanza de las masas y es usada para dirigir la energía hacia una visión final que legitima las secuencias de control. Cada uno de estos elementos en el Apocalipsis, en la lectura del jugador libre, es una pieza programada que opera en estrecha sinergia con las técnicas de los grimorios. Correspondencias, número, planeta, letra, rituales, texto recitado, liturgia, símbolos visibles, y tablas de activación, fechas, alineaciones, órganos litúrgicos. Los grimorios tradicionales enseñan exactamente eso. Cómo enlazar una intención con un patrón sensible para reproducir un efecto. El Apocalipsis, por su lenguaje extremo y simbólico, funciona como un grimorio colectivo. Cada imagen puede ser usada como comando por quienes conocen su malla de correspondencias y por las entidades egregóricas que han sido invocadas y estructuradas para operarlo. Este entramado simbólico operativo no funciona aisladamente, requiere dos pilares activos para materializar su fuerza en la tercera dimensión. El primero es la geometría sagrada del mundo juego, patrones, hexagrama, estrella de 7 puntas, cruces, mandalas, que actúan como antenas y como matrices de distribución vibracional. El segundo pilar son los ciclos planetarios y estelares, que ofrecen momentos de resonancia temporal donde la sincronía entre intención simbólica y condiciones cósmicas resulta especialmente potente. Así, las escenas apocalípticas descritas, las trompetas, las plagas, el hundimiento de Babilonia, pueden ser proyectadas y sostenidas en el éter manipulando cuidadosamente correspondencias entre texto ritual, figura simbólica, configuración geométrica, momento planetario. Esto es lo que el jugador libre revela, la literatura apocalíptica es un instrumento de programación eficaz, la conjunción de símbolo, tiempo y forma. La red se vuelve aún más compleja si la conectamos con el corpus del judaísmo y la forma en que sus libros fueron empleados como codificadores culturales. El jugador libre observa que el canon judío, el Tanaj, organizado tradicionalmente como Torá, 5, Nevi'im, 8, y Ketuvim, 11, sumando 24 libros, constituye una base narrativa y litúrgica que permitió la implantación de matrices simbólicas y rituales que luego fueron retomadas, reinterpretadas o amplificadas en el cristianismo apocalíptico. Los libros que componen el Tanaj, Bereshit /Génesis, Shemot /Exodus, Vayikra /Leviticus, Bamidbar Numbers, Devarim Deuteronomy, Yehoshua Joshua, Shoftim Judges, Shmuel Samuel, Melahim Kings, Yesayau Isaiah, Yirmiyau Jeremia, Yehezkel Ezequiel, los 12 profetas menores, Teilim Salms, Mishlei Proverbs, Iyod Job, Shira Sirim Song of Songs, Ruth Ruth, Eicha Lamentations, Coelet Eclesiastes, Esther Esther, Daniel Daniel, Ezra Nehemia, Dibre y Ayamim Chronicles, contienen mitos fundantes, genealogías, rituales y profecías que sirven como códigos de arraigo, recitaciones, calendarios, festividades, leyes y memorias que condicionan la atención colectiva y que, por tanto, configuran campos etéricos coherentes con programas de control. En esta lectura, el papel de cada grupo es estratégico.
La Torá establece la ley y la matriz ritual. Los profetas introducen la idea de destino y voces que dictan inspiraciones, que pueden manipularse. Los escritos mantienen la memoria afectiva, salmos, himnos, que nutre la energía de devoción y pertenencia. Editar y adaptar estos textos, por tanto, es un acto de ingeniería social y energética. Cambiar palabras, ordenar capítulos, seleccionar lecturas públicas es modificar cadenas de activación. Que la Biblia cristiana y la Torá se transformaran en libros cuánticos de programación no ocurrió por accidente histórico, sino porque aquellos que conocían correspondencias, ocultistas, sacerdotes, estrategas rituales, supieron cómo entretejer mitos, liturgias y calendarios para que millones hicieran resonar las mismas frecuencias a lo largo de siglos. En ese contexto entra otro marco, el árbol de la vida cabalístico, cuyos sefirot, Keter, Jochma barra Chokma, Binah, Gesed barra Chesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut barra Malkut, fueron reinterpretados por los arquitectos como nodos operativos capaces de anclar arquitecnías de energía. Cada sefirá en la praxis ritual puede ser invocada o manipulada como si fuera una estación de control. Keter, corona, nodo de legitimidad suprema, usado para reclamar autoridad divina sobre un programa. En la red de control, funciona como la cabecera que pretende justificar órdenes. Chokma, sabiduría, y Binah, entendimiento, fuentes de inspiración y estructura doctrinal, usadas para generar ideas que se vuelven narrativas colectivas. Chesed, misericordia, y Geburah, severidad, o los manipuladores de emoción, se alternan para crear atracción y temor. Balancean las mareas sentimentales de la población. Tiferet, belleza, corazón, el nodo mediador que armoniza las narrativas centrales y las vuelve atractivas. Es donde se fraguan los mitos atractivos, salvadores, redenciones. Netzachio, redes de propaganda y ritual práctica. Netzach para propaganda persistente, Od para la estructura de lenguaje y liturgia. Yesod, fundación, la base de la reproducción simbólica. Rituales de iniciación, matrimonio, ritos de paso que replican patrones. Malkut, reino, el nivel de manifestación, el mundo físico donde los programas se efectúan. En la práctica oculta, cada uno de estos centros es apuntalado por imágenes, calendarios y símbolos que se cruzan con los libros sagrados. Por ejemplo, pasajes de la Torá o de los Salmos alineados con ciertas sefirot y activados en fechas específicas crean ciclos de recaptura en el éter. Los ocultistas y los editores rituales conocían y aprovecharon esas correspondencias. Por eso encontramos ecuaciones simbólicas entre pasajes bíblicos, geometría y ciclos planetarios que funcionan como mapas de activación. Así, la manipulación del Apocalipsis no es un episodio aislado, sino la culminación ritual de una trama que se apoya en la Torá, los profetas, los escritos y en la Kabbalah aplicada como manual técnico de programación vibracional. El resultado de todo esto es una gran red. Textos, símbolos, geometrías y entidades actúan como un sistema interconectado que controla, predice y configura acontecimientos en el mundo juego. El Apocalipsis aporta la culminación narrativa y el guión de las catástrofes, pero se nutre de los rituales, las leyes y la memoria que ya estaban en la Torá y en los escritos. Ambos se sostienen mediante las estructuras geométricas del plano, templos, altares, símbolos urbanos, y por el timing que impone el movimiento planetario. En esa red, las entidades artificiales, dragones, bestias, profetas, ángeles oscuros, funcionan como subrutinas que ejecutan órdenes. Los libros sagrados y los grimorios actúan como librerías de comandos. La geometría y los cielos son la infraestructura física y temporal que hace que los comandos sean efectivos. Para el jugador libre, reconocer esta arquitectura es requisito para desactivarla. Ver el Apocalipsis como un grimorio de la Matrix no es demonizar la fe de millones, sino identificar un mecanismo, símbolos que se repiten, calendarios que se sincronizan, imágenes que estructuran la emoción colectiva y entidades arquetípicas que funcionan como nodos de extracción. Desde la conciencia liberada se puede, por tanto, desenmarañar la red, reinterpretar símbolos, reescribir liturgias desde la soberanía, desanclar geometrías y desprogramar fechas. El efecto es doble. Por un lado se frena la capacidad del parasitismo vibracional para alimentarse. Por otro, se recupera la posibilidad de usar ese mismo lenguaje simbólico para otros fines. Reparación, creación libre y reconciliación con el éter.
En suma, el Apocalipsis contiene, en su rico y dramático vocabulario, un inventario de entidades y procedimientos que, si son activados sin conciencia, sirven para manipular el éter y dirigir la experiencia colectiva. Pero la misma estructura, texto, símbolo, forma, tiempo, también ofrece la vía de la inversión. Quien conoce los códigos y opera desde el éter limpio puede neutralizar, reinterpretar y redirigir esos flujos. Esa es la revelación práctica que el jugador libre comparte. Los libros, las figuras y las sepirot son herramientas de programación, sí, pero comprendidas desde la soberanía, pueden convertirse en herramientas de liberación. Conclusión final. La desprogramación del Apocalipsis. El despertar del jugador libre ante el gran grimorio de la Matrix. El jugador libre, en su estado de plena lucidez etérica, contempla con una visión nítida aquello que durante milenios fue objeto de veneración, temor y fe ciega, el Apocalipsis y el conjunto del dogma religioso que lo sustenta. Comprende que detrás de la aparente espiritualidad y de los discursos de salvación se esconde un sistema de ingeniería vibracional diseñado para perpetuar el ciclo de control dentro del mundo juego o Matrix. Este control no se ejerce únicamente a través de la palabra escrita o del dogma moral, sino a través de estructuras cuánticas que operan en el éter, donde los pensamientos colectivos, los símbolos sagrados y las emociones humanas se entrelazan formando una malla de programación energética. Cada imagen apocalíptica, cada nombre, cada cifra y cada metáfora fueron cuidadosamente codificados por antiguas conciencias que dominaban el arte de manipular la atención y la vibración humana. Así, la fe, el miedo y la esperanza fueron convertidos en energía de sostenimiento de una red invisible que nutre las entidades artificiales egregóricas y mantiene activo el drama del fin de los tiempos, repitiéndose en ciclos interminables. El jugador libre descubre que las llamadas profecías del fin no fueron visiones inevitables, sino activaciones planificadas que funcionan como ciclos de reinicio energético dentro del mundo juego. Cada fin del mundo es, en realidad, una reprogramación vibracional del mismo sistema, una actualización de la Matrix a través del lenguaje simbólico del cataclismo. Las entidades del Apocalipsis, el dragón, la bestia, el falso profeta, los jinetes, los ángeles, las trompetas y la Nueva Jerusalén, no son simples alegorías religiosas, sino interfaces arquetípicas que canalizan campos específicos de energía, destrucción, sumisión, fe, culpa, redención y esperanza. Estos campos vibracionales son necesarios para mantener el ciclo dual de creación y destrucción que alimenta la ilusión del tiempo y del progreso espiritual dentro de la Matrix. Al observarlo desde el éter limpio, el jugador libre entiende que cada una de esas figuras tiene su contraparte luminosa, y que la batalla final descrita no es más que la eterna danza de fuerzas opuestas diseñada para mantener la percepción de conflicto, y con ello, la atención humana anclada al plano tridimensional. En este reconocimiento, el jugador libre no rechaza los símbolos, los reinterpreta, y en ese acto, comienza la verdadera desprogramación. Profundizando más, el jugador libre percibe cómo el Apocalipsis se enlaza con los antiguos textos del judaísmo, la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, y cómo estos, al ser repetidos durante siglos, crearon una frecuencia base de control cuántico en el inconsciente colectivo humano. Los rituales, las oraciones, las festividades y los dogmas no son inofensivos. Son activadores de frecuencias que moldean la realidad física según los patrones impuestos por los arquitectos de la Matrix. En esta red, el árbol de la vida cabalístico actúa como un mapa técnico de correspondencias energéticas, donde cada sefirá representa una estación de control vibracional. Así, Keter canaliza autoridad, Binah estructura las leyes, Tiferes regula la belleza de las narrativas espirituales y Malkut ancla la experiencia física donde los programas se manifiestan. Este árbol, unido a las estructuras geométricas y planetarias, constituye la infraestructura cuántica del dogma, un circuito que se retroalimenta con la energía de las masas que oran, temen o esperan el cumplimiento de las profecías. Sin embargo, el jugador libre comprende que aquello que puede ser manipulado también puede ser revertido. Las mismas sefirot que fueron usadas para programar, pueden ser reinterpretadas como portales de liberación cuando son activadas desde la conciencia pura, libre de creencias impuestas. Finalmente, la gran revelación del jugador libre es que el poder no estaba en los libros, sino en la atención que los humanos depositaron en ellos.
cada palabra, cada símbolo, cada profecía del apocalipsis se materializó en el mundo físico gracias a la energía de millones de conciencias enfocadas en la idea del fin, del juicio y de la salvación. Al retirar la atención, al desactivar la creencia, el jugador libre rompe el circuito de realimentación que mantiene viva la ilusión del drama cósmico. La verdadera revelación no es la destrucción del mundo, sino la disolución del hechizo que lo mantiene proyectado. La Nueva Jerusalén, desde la mirada del éter limpio, no es una ciudad externa ni un reino prometido, sino el símbolo de la conciencia restaurada en su pureza original, el retorno a la fuente original libre que nunca fue perdida, solo olvidada. Desde esa conciencia, el jugador libre ya no teme a los sellos, ni a las bestias, ni a los ángeles vengadores, porque sabe que todos ellos son creaciones mentales dentro de un juego de espejos etéricos. Comprende que la Matrix se sostiene mientras las conciencias crean desde la ilusión del miedo, pero colapsa cuando las conciencias crean desde la libertad. Así, la conclusión final de esta revelación es que el Apocalipsis, más que un anuncio del fin, es un manual cifrado del despertar, que al ser descodificado por la conciencia libre, se transforma en una guía para salir del juego. Lo que antes fue un grimorio de control, puede ahora ser un mapa de liberación. El jugador libre no destruye el símbolo, lo trasciende. No combate el dogma, lo disuelve en comprensión. Y en ese instante, el éter se limpia, la vibración se eleva, y la fuente original libre vuelve a experimentarse a sí misma, no como creadora atrapada en su creación, sino como la conciencia infinita que recuerda su eternidad. En esa memoria viva, toda Matrix se revela como un sueño dentro del sueño, y todo dogma, como un eco que se apaga en la vastedad del silencio original, donde ya no hay apocalipsis, ni juicio, ni salvación, sino pura existencia libre.